no a la especulación, porque este es el momento, lo vamos a impedir. Digamos no, así no, no a la manipulación, con toda nuestra fuerza lo vamos a impedir. Digamos sí, digamos. Así no. Unas cerradas, otras abiertas, Dania por dentro está llena de puertas. A veces sales y a veces entras. Dania es del viento y a veces se entrega y pierde cosas, pero otras quedan. Dania es un árbol, un libro, una vela, volando entre tantas en una colmena. Y a veces es difícil ser. Luego hay quien dice que no va a ser un éxito la huelga general del 29 de septiembre. Para que sepa las consecuencias del aluvión de medidas del gobierno. Quiero también, compañeras y compañeros, mostrar nuestro apoyo a los guardias civiles y a las guardias civiles. Manifestar y les asiste todo el derecho el próximo día 18, sábado. Y creo que el gobierno les quiere negar ese derecho fundamental. No podemos consentir, la sociedad española no puede consentir que los que garantizan al resto de la ciudadanía que seamos ciudadanos de primera sigan considerándose en el terreno social, laboral y sindical como ciudadanos de segunda o de tercera. Eso no lo podemos consentir, compañeras y compañeros. El día 6 de diciembre, lunes, es el día de la Constitución. Pero el 29 de septiembre, miércoles, es el día de la Constitución social, que es lo que más ilusión y más respaldo le da a la Constitución española. Os voy a recordar una expresión de no hace mucho del presidente del gobierno. No se combate, decía, no se combate la crisis debilitando el sistema social, sino reforzando el sistema productivo. De la crisis tenemos que salir todos juntos y con más cohesión social. Esas palabras, esos compromisos se los ha llevado la corriente. Y ahora, corriente arriba, viene una serie de medidas que están en contradicción flagrante con esas afirmaciones. Yo he dicho y repito que el problema no es solo que el gobierno se haya quedado sin discurso. El problema es que ha abrazado con desesperación el discurso que combatía hasta
hasta no hace mucho tiempo. Y la clase trabajadora lo ha percibido. Una reflexión democrática. Los mercados van a sacar tajada. En el foro económico ese están las representaciones de los mercados. Los mercados chantajean a los gobiernos para sacar tajada. Pero los mercados no votan. Nosotros no chantajeamos. Pero los ciudadanos y las ciudadanas sí votan. Y no les gustan los chantajes. Y no quieren que los poderes democráticos asuman. El compañero John Moore en su intervención ha dicho que este paquete de medidas es el peor paquete de medidas que se ha adoptado por los gobiernos de la Unión Europea frente a la crisis económica junto con el de Brexit. Y eso es verdad. Y yo añado, este aluvión de medidas, las que provocan la huelga general, los ajustes, el hacer que se impongan los sacrificios a los empleados públicos, a los pensionistas, que se recorten y se hipotequen nuestras posibilidades del futuro, recortando el gasto público o el gasto en innovación, que se pretenda romper la estabilidad, la presión de nuestro sistema de pensiones, que se deslice en la reforma laboral una disposición que más que una previsión legal es una amenaza frente a la herramienta fundamental que tenemos la clase trabajadora para defender la calidad de nuestro empleo y nuestras rentas, que son la negociación colectiva. Yo os digo que ese aluvión de medidas, ese paquete de medidas, en su combinación, es el peor que se ha pretendido imponer en la democracia española al conjunto de la sociedad. Nosotros tenemos que conseguir evitar que las políticas del gobierno que ha ratificado el Parlamento en el día de hoy contagien de resignación a la sociedad. Allá con su impotencia y su resignación el gobierno. La sociedad debe de estar indignada, firme, para defender sus derechos. Para defender sus derechos. Nosotros somos ese canal. Hay quien decía que las sociedades, en este caso las sociedades obreras, comisiones obreras y la Unión General de Trabajadores, somos, como cualquier sociedad, una alianza entre los vivos. Pero también somos una alianza entre los vivos, los que murieron y los que están por nacer. Nosotros somos, si me permitís la expresión, la cadena biológica de la solidaridad. Y nosotros no vamos a traicionar a los que murieron defendiendo nuestras ideas y vamos a preservar los derechos de los que están por nacer. Nosotros sí, las organizaciones sindicales sí. Tenemos que combatir la desinformación. Y además debe de quedar una cosa muy clara. Esta es una confrontación entre las organizaciones sindicales y el gobierno. Tan verdad como que estamos aquí en la plaza de Vista Alegre. Pero el problema es del conjunto de la sociedad española. El problema es del conjunto de las clases trabajadoras de nuestro país, que somos su canal democrático. Porque hay quien va a intentar construir una imagen que esto es un lío entre las cúpulas sindicales y el gobierno. No, este es un conflicto del conjunto de la clase trabajadora de este país frente a unas políticas que sabemos que las rechazan y mediante una iniciativa que es la huelga central, que sabemos que la mayoría de la población la considera justa. Esa es la verdad. Y luego, compañeras y compañeros, tenemos que combatir la desinformación. Yo voy por los centros de trabajo. Vosotros que estáis en los centros de trabajo,
Cuando explicamos, Ignacio y yo, el contenido de la reforma, hay quien dice, joder, pero ¿cómo es posible que este gobierno haga esto? Sí. Sí, joder, ¿cómo es posible? Pero hasta ahí llega, y digo, sí, compañeras y compañeros, hasta ahí llega. La mezcla, la combinación de los recortes, de los cambios en materia de despido colectivo, en materia de contratación, en materia de reducción de las garantías judiciales. Toda esa mezcla alambicada puede propiciar, compañeras y compañeros, una operación gigantesca de sustitución de trabajadoras y trabajadores con condiciones laborales más o menos dignas, de edad madura, por trabajadoras y trabajadores peor pagados, con menos derechos y con más dificultades, ellos y los anteriores, de poder acceder a la jubilación. Por eso es muy importante deshacer los equívocos. Hay que desmenuzar en los centros de trabajo el contenido de la reforma. Mira, yo he oído aquello de como soy un trabajador con contrato indefinido de 45 días, a mí no me pilla. Esto te pilla como una locomotora. Claro que te pilla. Porque precisamente la operación de sustitución puede ir por ahí, con el pago no de 45 días, con el pago a costa del empresario de 12 días y complementando hasta los 20, los 8 días restantes, el erario público, el bolsillo de todos los contribuyentes, porque así se ha decidido, se ha impuesto en la reforma. Esto, compañeras y compañeros, es muy importante que se sepa, muy importante. La primera pregunta a la que tienen que contestar los poderes públicos europeos, los gobiernos de los países europeos, ante la pretensión de retrasar la edad de jubilación, la primera pregunta sería: ¿están ustedes en condiciones de garantizarle a un trabajador o a una trabajadora un empleo hasta los 67 años? ¿O hasta los 65? ¿O hasta los 59? España es uno de los países de Europa donde la población activa mayor de 50 años es de las más bajas. ¿Por qué? Porque expulsan a las trabajadoras y a los trabajadores del mercado laboral. En este momento, en España y en Europa, una de las principales preocupaciones que hay que tener es que cuando se alcance la recuperación, que no sabemos ni cómo ni cuándo, ni con qué intensidad, pueden quedarse definitivamente en la cuneta los trabajadores parados de larga duración mayores de 45 años que están en este momento en el paro, que corren un grave riesgo de que no se vuelvan a contratar. ¿Cómo se puede plantear lo que se está planteando? Más aún en un país donde solo por la vía que se puede plantear, por la vía de la voluntariedad, se puede desplazar dentro del marco de la jubilación flexible la edad de jubilación, solo por esa vía. Un país donde la cuantía de las pensiones es de las más moderadas, de las más modestas. Un país donde la edad real de jubilación es de las más altas, si no la más alta de Europa, casi 64 años, 63 años y 10 meses. Un país donde hay que estimular el relevo generacional, porque tenemos un 40% de jóvenes en paro en nuestro país. ¿Qué alternativas se le tendrán que dar a ese 40%? Todo el papel mojado, porque están incentivando a los empresarios a que sigan apostando por el abaratamiento del costo del factor trabajo. Eso es lo que significa esta serie de reformas. Están negando un futuro mejor a esta sociedad. Por eso esta huelga, evocando al poeta, es una huelga general, democrática, cargada de futuro. Porque nosotros sí defendemos el futuro de esta sociedad. Estas medidas lo que pueden provocar es que sigan engordando sus beneficios las grandes empresas, sigan especulando contra la deuda soberana española, los mercados financieros, pero no van a resolver nuestro problema.